Buenas tardes, amados hermanos. Los saludo con la paz de Jesucristo, la paz de Dios que Él nos ha dado y que no es como el mundo la da, Él nos la da. Así que todos sean con la paz de Jesucristo. Un saludo cordial a mi preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo, que queriendo Dios, ya en un par de domingos, creo que ya nos podemos empezar a reunir. Así es mi fe y espero todos verlos en nuestra congregación. Un saludo a todos los hermanos, amigos en nuestro ministerio internacional, Hechos Apostólicos, tanto en Colombia como aquí. Los hermanos que nos ven desde otros lugares, o mejor nos oyen desde otros lugares, la familia, todos bendecidos en el nombre de Jesús. Este día 19 de agosto del 2020, día glorioso, día de esperanza, día de bendición. Gracias a Dios por todo bien que de Dios hemos recibido y que siempre recibiremos. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando, hermanos, la palabra del Señor como siempre, para nuestra edificación. Bendito Dios, esta tarde me presento y presento a todos nuestros oyentes, nuestros hermanos que disponen de este tiempo, de esta hora, para sentarnos a la mesa, a escudriñar, a oír la palabra de Dios. Lo que tú me das, lo comparto con ellos para bendición. Señor, danos corazones sencillos, corazones humildes, corazones que podamos recibir la palabra con gozo, para que sea bendición, nutriente en nuestra vida espiritual. Señor, te pedimos por todos los predicadores, todos, en todos los lugares de tu señorío, que la palabra que le das a ellos también sea bendición para nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, aleluya. Vamos a leer el capítulo 8, en el capítulo 8 de Juan. Estamos estudiando todavía dentro del marco de la ética cristiana, ¿no? No nos hemos salido de la ética cristiana, sino que nos hemos expandido a tocar este tema que empezamos el hombre, luego Dios, y ahora estamos mirando acerca del adversario, como dice el apóstol Pedro. Entonces vamos al capítulo 8 de Juan, palabras del Señor Jesucristo, y que le dijo a los fariseos en el versículo 44. Así les dijo el Señor a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién es el padre de ellos? El diablo. De esta función, diablo es la que vamos a hablar. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces la función de diablo tiene que ver con el hablar, tiene que ver con lo que se dice. Vamos ahora a Apocalipsis 12, 9, 10. En el Apocalipsis 12 es una historia bien importante entre la escatología, ¿no? Dice el versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí están las 4 funciones de ese lucero hijo de la mañana, que ahora es otra cosa.
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el mentiroso, de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, mire, estábamos por estudiar la función de serpiente, pero vamos a estudiar primero la función de diablo. Cuando hablamos del adversario, entonces estamos hablando o tomando las palabras del apóstol Pedro en la primera de Pedro 5, que dice: vuestro adversario, vuestro Satanás, vuestro oponente, vuestro contrincante, vuestro enemigo. El diablo es nuestro contrincante, nuestro Satanás. El diablo es nuestro Satanás, nuestro adversario. Que dice el apóstol que como un león que ruge, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a ir ahí a la primera de Corintios, primera de Pedro, el capítulo 5 dice: sed sobrios, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no es que sea un león, sino en la forma como actúa el león, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, él es acusador de todos los hermanos en toda parte, incluyendo a nosotros, incluyéndolo a usted que es un hijo de Dios, incluyéndome a mí que soy un hijo de Dios. Entonces, el término diablo, pues, quiere decir calumniador, difamador. Satanás es un calumniador, es un difamador, es un falso acusador, es que el que siembra rencillas. También está asociado todo lo que habla con malicia, con deseo de hacer mal al creyente, con deseos hostiles contra el creyente. Es el que disemina los escándalos, no es el que toma la verdad para difamar, para hacer escándalo, para robar la reputación. Pues ese es mal, es un mismo que diablo. Entonces ese vocablo diablo, que es el que más se usa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento casi no se usa, pero en el Nuevo Testamento los escritos de los apóstoles usan mucho el vocablo diablo. Entonces se refiere al Satanás o al adversario o al lucero hijo de la mañana, ahora con esta función de dragón, de Satanás, de diablo, de serpiente. Y está enfocado es para nosotros, para la iglesia, para los hijos de Dios, según nos dice aquí en el Apocalipsis. Y esta es una función, esta función del diablo parece ser la preferida, porque aquí nos dice que día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, tiene toda una estrategia, una camarilla de agentes, de información, escuchas,
Lo que tiene el FBI para escuchar lo que usted habla por teléfono o para seguirlo, todo ahora eso con el 5G que viene ahora a ampliar las bandas para poder oír más. Pues eso ya hace rato está implantado, eso lo tiene el adversario hace mucho tiempo. Todo lo va siguiendo, todo lo vigila. Un sistema de vigilancia, un sistema de inteligencia, de observación para los creyentes, para los hijos de Dios, para poderlos difamar, para poderlos calumniar, como el león, como hace el león desde afuera, que va para allá y va para acá, rugiendo. ¿Se ha visto el león que va para allá y va para acá? Cuando está encerrado, se mueve para acá, se mueve para acá, mirando a todo lo que va pasando. En los zoológicos usted lo puede mirar. Persiste, como el león es persistente en la búsqueda para devorar. Entiéndase, devorar es reducir al creyente, dañarle su buen nombre, dañarle su imagen, dañarle su personalidad, ponerlo en escarmiento ante los demás. Ese es obra del adversario. Todo el que es escándalo es obra del adversario. Entonces la actividad del acusador es una actividad bien centralizada o repito, dirigida es a los que estamos en Cristo. La aplicó diligentemente en Jesucristo desde el mismo comienzo. Empezó su ministerio y ahí estaba. El diablo lo llevó para hacer la función de serpiente. De eso hablaremos. Pero usted ve que los fariseos, los escribas, iban siempre detrás de Jesucristo, tratando de ver en qué lo cogían, en qué palabra, en qué examinaban bien lo que decía, a ver cómo podían distorsionar la palabra que decía. Y lo hicieron muchas veces, pero el Señor siempre, pues podía vencerlo. Si usted mira en el capítulo, miremoslo, en el capítulo 23 de Lucas, pues el día que lo prendieron, el día que lo cogieron en el Getsemaní y lo llevaron a la casa de Anás para, ¿cómo se dice? Para mirar a ver qué eran los cargos que le iban a hacer. Los cargos con los cuales le iban a presentar a Pilato, es decir, los cargos de la jurisprudencia que la jurisprudencia romana admitía para poder hacer un proceso judicial. Entonces, cuando lo llevaron donde Pilato, dice el versículo 2 y el del capítulo 23 de Lucas, y comenzaron a acusarle. ¿Comenzaron a qué? A acusarle, a hacer la función de diablo, diciendo, esta era la acusación, este era el sumario que ellos presentaron a Pilatos. A este hemos hallado que pervierte a la nación. Él andaba haciendo era bienes. Él no andaba haciendo nada de perversión, pero mire la mentira. ¿Sí? Por razón el Señor les dice, todo lo que ustedes hablan es mentira porque vuestro padre es el mentiroso. Que prohíbe dar tributo a César. Él no dijo nunca eso. Él dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él nunca prohibió que no le dieran los tributos al César. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. El Señor nunca dijo que él era un rey. Él nunca, los demás se dijeron cuando iba descendiendo del monte de los olivos, más atrásito aquí nos dice, la gente que venía detrás de él en su marcha hacia Jerusalén, eran los que venían diciendo en el capítulo 19, que cuando llegó, el versículo 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Eran los discípulos, acuérdense, a grandes voces,
por todas las maravillas que habían visto. Los discípulos, la iglesia que lo seguía, estaba contenta viendo, dándole gloria a Dios por todas las maravillas que el Señor, porque ellos creían que ya era el tiempo de que Él iba a manifestarse como rey, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Ellos venían para hacerlo rey. Entonces, los que venían diciendo eso eran los discípulos. El Señor nunca dijo eso. Entonces ellos dijeron: es el que mismo que está diciendo que es rey. Las tres acusaciones eran ¿qué? Mentira, falsa acusación, función de ese ángel caído, ese lucero de la mañana, como diablo, como acusador de los hermanos. Fíjense que siempre es así con los discípulos lo mismo, con el apóstol Pablo, ahí iban siempre, como hemos estado estudiando, iban detrás de él. Y el apóstol dijo a los hermanos en Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 9, que nosotros hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nos observan. Como siempre les he dicho a los hermanos de mi congregación, nos observan. Hay una observación angelical de parte de los ángeles de Dios, dice en capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 14, que los ángeles son ministradores, servidores de aquellos que serán herederos de la salvación. Es decir, para la iglesia, para los creyentes. Pero también del otro lado están los adversarios, los demonios, que como leones rugientes nos asedian y hasta piden permiso, como le pidieron permiso a Jesucristo para decir: déjenos zarandear a Pedro. Es decir, están diciéndole como si estuvieran diciéndole al Señor: deme permiso para zarandear a ese pastor, deme permiso para zarandear a ese creyente, deme permiso para zarandear a este otro, porque ese lo sigue a Cristo, lo sigue nomás que por intereses. Seguramente hablaban cómo sería la manera de insistir en Judas. Ese no sigue al Señor sino por el dinero. Y cuando lo zarandearon y se lo devoraron. Usted no me entiende, ¿no? Usted me entiende. ¿Cuántos acusadores? Nosotros no nos damos cuenta, pero en las esferas espirituales, los ángeles tienen que estar batallando con esos demonios que quieren asediar al creyente y acusar. Mírenlo ahí cómo está. Quieren hacer escándalo. Pobre Jesús. Yo se lo digo muchas veces a mis hermanos que por eso hay que ser sobrios, dice el apóstol. Sed sobrios, velad, templados, andemos y hablemos con cuidado. Hermanos queridos, cualquiera que me escuche, hablemos y andemos o actuemos bien pensando lo que hacemos. Como dice Proverbios, capítulo 10, 19, apúntelo y apréndaselo de memoria. Ojalá lo tenga siempre en su cabeza, es fácil aprendérselo. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Apréndase, para que siempre lo tengamos en cuenta cuando vamos a hablar, cuando vamos a actuar, cuando vamos a decir algo. En las muchas palabras
Hay personas que les gusta bla, 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 y hablan y hablan. En las muchas palabras no falta pecado. Hay que pensar para hablar y no hablar para después pensar, como dice. Porque las palabras deben decirse como dicen en el capítulo 4 de Colosenses, que se hable sazonado con sal, con gracia, para que sea agradable a Dios y a los oyentes. Palabras de bien, palabra buena, de manera que no palabras sanas, de manera que no se le dé lugar al calumniador, porque el calumniador está allí y ese no se pierde una, como dice. Ese naranja que se cae, naranja que la cogen. Está desesperado como león para acusar. Y mire, ¿se acuerda del ejemplo que pusimos de Zacarías? En Zacarías 3, capítulo 1, acerca del sumo sacerdote Josué. Fíjense que la escena entra que el ángel estaba con el sumo sacerdote Josué. Pero había otro ahí que era Satanás, que estaba listo para acusar. Es decir, el adversario listo para hacer la función de ¿qué? De acusador, de diablo. Y el ángel estaba ahí para hacerle misericordia, para darle la gracia. El sumo sacerdote se había caído, se estaba portando mal, le estaba dando, estaba en las manos yo creo que estaba en las manos del dragón. Se había entrado en ese dominio, pero se arrepintió, clamó, pidió auxilio. Se arrepintió de su pecado, se conmovió de su maldad y quiso salir de ahí, volver a la gracia de Dios. Y ahí estaba el ángel, listo para sacarlo como dice, este es un tizón arrancado del incendio, arrebatado del incendio. Eso es lo que dice. Es decir, se había arrepentido, estaba alcanzando misericordia, y el ángel que está allí para servir a los que serán herederos de la salvación, estaba cambiándole las ropas viles, sucias, la vileza que había cogido en el mundo, o en el pecado, o en lo que hubiera hecho, no nos dice nada la palabra de Dios, y lo estaba vistiendo de gala. Aleluya, aleluya. A mí me encanta con el Señor, hermano. A mí me encanta con el Señor. Porque es que el Señor, al que llama, al que pide, al que clama, Él lo escucha. Al que pide se le da y al que busca halla. Si busca el perdón del Señor lo encuentra. Si clama por auxilio lo encuentra. Aleluya. Con el Señor, mire, con el Señor todas las garantías y los recursos están dispuestos para el creyente que ha caído y quiere volver al Señor. Claro que sí. Fíjese, pero el diablo estaba allí y a mí me llama la atención. A mí me llama la atención porque pues uno le gusta mirar bien las cosas. Que dice que estaba a la mano derecha del sumo sacerdote. Como que en su función de dragón lo tenía de la mano derecha. La derecha en la Biblia es símbolo de poder, símbolo de autoridad. Lo tenía acá, agarrado. Ya lo estaba degollando, ya lo estaba asfixiando. Y entonces pidió misericordia y el ángel ¡bum!, se lo arrebató. Dijo, te reprenda el Señor. Se lo arrebató y comenzó a darle gracia. Y entonces el otro siguió acusando. No, es que ese me pertenece. Lo que está diciendo, mire, aquí está el sumario. Yo tengo aquí la lista. Mira, uno por uno todo lo que estaba haciendo. Me pertenece. Usted no puede. El Señor te reprenda, y le puso la ropa, le quitó las ropas viles, le puso la ropa de gala, le dio ministerio y le advirtió y le dijo, si usted anda en mi camino, Señor.
Y me imagino, no dice la Biblia, pero pues uno se imagina que el ángel de Jehová cogió esa ropa mil veces y el ángel dijo, esto es lo que le corresponde a usted, esto es lo suyo, usted en la situación social lleva su ropa sucia. Yo le pongo la gracia a mi, aleluya, alabanzas a mi Señor. Así es el Señor siempre, así es el Señor siempre. A su nombre sea la gloria. Estaba allí difamando, acusando. Es insidioso, es insistente, es persistente. Y aquí aprendemos una lección, mis queridos hermanos. Aquí aprendemos una lección que debemos observar en nuestra vida cotidiana. Desde la mañana hasta la tarde, en nuestro hablar y en nuestro accionar. Porque podemos estar comprometiendo la asistencia angelical, la asistencia de Dios, los ángeles que nos protegen, que están para auxiliarnos en nuestra vida cotidiana como herederos de salvación, puede estar siendo comprometida. Porque no velamos, porque no somos sobrios, no seguimos el consejo del apóstol, sé sobrios y velar. La sobriedad en nuestro hablar. Y si tenemos que corregir, corrijamos inmediatamente. Si se nos suelta algo que desagrada a Dios y que su conciencia le dice eso no está bien delante de Dios, él mismo corrija. Borre en el nombre de Jesucristo. Señor, borro. No debe ser así. Juzgo esto que no debe ser. Y en el nombre de Jesús lo borro. Usted mismo lo dice delante del Señor. Esto que dije no me convenía decirlo. Esto que dije, esta verdad que dije, pero con ganas de escandalizar y de hacer malicia del hermano, esto no me conviene, o del prójimo, esto no, esto no debe ser así. Reprendo en el nombre de Jesús, borro con la sangre de Jesucristo eso que dije. Porque como dice el apóstol Santiago, en el capítulo 3, ahí lo refiero a Santiago, lo hemos estudiado. En el capítulo 3 de Santiago dice que vamos, para eso es la Biblia, para ir allá. Usted que está ahí oyendo, mi hermano, y que tiene la Biblia a su lado, espero que sí, porque para eso tenemos este precioso libro, capítulo 3 de Santiago, dice, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Ahora le voy a decir por qué, aquí mismo lo dice. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo, es capaz de tener control, dominio sobre todas sus emociones, sobre todas sus pasiones, sobre todas sus cosas concupiscibles. ¿Por qué? Porque va perfeccionando, el Espíritu Santo nos va enseñando, vamos aprendiendo a someternos a la voluntad de Dios y a agradar a Dios. Entonces vamos corrigiendo, a medida que vamos aprendiendo y corrigiendo, Cristo es glorificado y nosotros nos vamos perfeccionando porque ya sabemos que no tenemos que estar andando en esas actitudes o estar hablando lo que no debemos hablar. Porque nos estamos volviendo como los fariseos, instrumentos del acusador, del diablo, para hacer la función que hace él. Mejor dicho, nos convertimos en ayudantes. Entonces mire lo que dice el apóstol en el capítulo 3. Dice versículo 7, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana.
pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal. Esto es fuerte, ¿cierto? Esto es fuerte. Que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero por eso está la asistencia del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, la Biblia, esto que estamos predicando para nuestra instrucción y para nuestra bendición, para que corrijamos, aprendamos a corregir lo que hay que corregir y ponernos en las manos del Señor. Venimos y nuestra conciencia alumbrada y de rodillas le pedimos al Señor. Fíjese lo que dice el apóstol en Efesios 5, un poco afectado un poco de la garganta por las lluvias. Mire, capítulo 5, en su consejo del apóstol a los Efesios de andar como hijos de luz, dice: andar en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se hable entre vosotros, ni aun se hable esas cosas, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, burlas o charlas pesadas, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, o actuar en la gracia que agrade a Dios, que agrade al hermano, que bendiga al hermano. Aquí en nuestra congregación hacemos mucho énfasis en eso, en bendecir al hermano, en ayudar al hermano, en no prestar nuestra lengua para que el adversario, como dice, peine y despeine. Claro que no. Ni no se hable, porque ahí están los diablitos. Los cachorros de león que habla el Salmo 91 están oyendo, están listos para señalar las 24 horas del día al creyente, y comienzan a difamar, a escandalizaros. Mira, es que el santo, mira al hermano ese, dice que es santo, que va a la iglesia, y véalo cómo hace, mire lo que está haciendo, mire lo que está hablando, que ese pastor, mírelo, ese siervo, ese diácono, dice que pastor, dice que ángel de la iglesia. Ay, pobre Jesús. Es que predicador, ya. Usted sabe que el creyente no debe, si usted ve a un hermano que está, como estudiamos en la carta a los Gálatas, hermano, si usted ve a un hermano que ha caído, vosotros que sois espirituales, no hacer un escándalo. Si usted ve a un hermano que ha faltado, vaya donde él a solas, ayúdelo, persuádalo, hermano, venga, corrija, y no coja el teléfono a estar mandando por WhatsApp y fotos. No, usted es un espiritual, usted no hace la obra del acusador, usted hace la obra del ángel que estaba al frente de Josué. Vístalo, quítele esa ropa vil, dígale, arrodillémonos aquí delante del Señor, arrodillémonos aquí, pidamos perdón y usted ore con él, arrodíllese.
Y dígale, Señor, perdón, escucha a mi hermano. Y usted mismo pide perdón por él y lo impulsa a que él pida perdón. Y vístalo de la gracia, vístalo. Aleluya. Ya. Eso queda borrado. Ya no existe. Delante de Dios ya no existe. Ya no existe. Porque esa ropa vil que le tiran, vaya, llévese eso. Eso es suyo. Aquí lo de Dios es esta gracia, esta misericordia, el perdón, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así es como tenemos que actuar, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es. ¿Cuántas veces uno como pastor tiene que arrodillarse con los hermanos y aconsejarles, orar por ellos, ayudarlos a que se quiten esas cargas de encima, esas culpabilidades? Hermano, los recursos con Cristo son amplios. Si usted le echa mano a ellos. Ahora, si usted no quiere echarle mano a ellos, pues imagínese qué podemos hacer. Entonces, el adversario como diablo, el adversario en la función de acusador, de difamador, de falso acusador, de malicioso, de insidioso, todo lo que usted quiera decirle en ese sentido. Entonces, mire, el apóstol nos enseña, dos minutos más, al cual resistid en la fe. El término resistir es un término militar. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo en Efesios 6, estad firme. Es quedarse firme. La seguridad del soldado es que tiene el armamento de Dios, tiene el entrenamiento y se le enfrenta. No le sale allá afuera. No le sale porque usted no puede salirse de la cobertura celestial, del perímetro celestial. Pero usted se le enfrenta. Lo resiste en el nombre de Jesucristo con las armas que ya las hemos estudiado en el capítulo 6 de Efesios. Y ahí dice, y de vosotros huirán, dice el capítulo 6 de Efesios. El pararse firme, los hijos de Dios, quiere decir, eso es lo que el apóstol también quiere decir, sobrio, velad, y decir, no obra más en mí el poder de Satanás. Él sabe que yo vine a la sangre de Jesucristo. No tiene ninguna potestad sobre mí el dragón. Yo no soy de su mundo, yo soy del reino de Dios. Y tengo la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Alabanzas al Señor. Y levántese. El problema no es caerse. El problema es que hay que ir caído, tendido. Ahí, está tan bueno aquí que por mí me acosté. No, levántese. Y si no puede levantarse, se te rompió el tobillo, pues llame. Ayuda, help. Anybody help me. Ahí está el ministerio de la iglesia. Ahí están los ángeles. Ahí estamos nosotros, los servidores de Cristo, listos para ir a ayudar. Gloria a Dios. Ese es nuestro ministerio. Ir a ayudar al que se ha caído, no a pisarlo encima, sino a levantarlo, a vestirlo de gracia y de vestidura de gala, porque se ha arrepentido. Porque ya, la experiencia le fue mal, le fue amarga. Bueno, de eso también podríamos hablar la semana entrante, cuando hablemos, si el Señor así no lo permite, si el Señor así no lo deja, del adversario como serpiente. Al que ha caído hay que darle la mano, levantarlo, volverlo a traer. Eso es lo que dice el apóstol Santiago o el apóstol Judas. Arrebatarlo. Cuando el apóstol Judas estuvo, que escribió, dice, algunos arrebatarlo del incendio.
tirando las ropas que han sido contaminadas con la carne. Miremos la escritura para que nos podamos estar seguros que Judas está antes de Apocalipsis. Versículo 23. A otros salvad, arrebatándolo del fuego, como hizo el ángel con el sumo sacerdote. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Está haciendo énfasis a lo que hizo el ángel con el sumo sacerdote. Porque el diablo es insistente como acusador. Aquí mismo nos dice que Miguel discutía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo en su función de acusador, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo lo mismo que dijo el ángel con Zacarías, con el sumo sacerdote Josué: el Señor te reprenda. Porque el diablo quería el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué quería el cuerpo de Moisés? Pues porque había matado a un egipcio, y quién sabe cuál sería la lista que tenía mientras estuvo en Egipto, porque acuérdense que Moisés en Egipto fue instruido en toda la ciencia y la lengua de los hebreos. Pues él fue experto en toda esa idolatría. Y cuando estuvo en Egipto, él fue poderoso en palabra y en hechos. Así que la lista que le tenía el acusador a Miguel era larga, y por eso dijo: el cuerpo me pertenece a mí, porque aquí tengo la lista. Y entonces él quería ver dónde lo sepultaban. Y Miguel le dice: no, señor, este es otro tizón que fue sacado del incendio. Aleluya. Y nadie se da cuenta de dónde fue sepultado. Usted no tiene derecho a darse cuenta. Get out here. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, vamos terminando, mis amados hermanos. ¿Cómo no? Vamos terminando. Esto es muy bonito hablarlo y compartirlo. Gracias, hermanos, por escucharme. Gracias por darme esa oportunidad de compartir con ustedes. Yo siempre espero que les sea de bendición. Para que conmigo le demos gracias a Dios por instruirnos en la palabra. La sangre de Jesucristo, dice 1 Juan 1:9. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay que levantarse, se ha caído, hay que levantarse y pida ayuda. Estamos listos para ayudar en el nombre del Señor Jesús. Porque eso es lo que nos interesa, que su alma, y al Señor le interesa mucho más si usted es un hijo de Dios que ha sido engañado por el diablo, por los deseos engañosos, y se ha salido de la cobertura, y el diablo lo tiene ya que se lo quiere comer. Bueno, va a terminar, mis amados hermanos. Hay más que hablar, por supuesto, pero sigamos el consejo. Velad. Sigamos el consejo: sé sobrios y velad. Vigilemos nuestras palabras, vigilemos nuestras acciones, hablemos lo que agrada, lo que bendice, lo que edifica, lo que ayuda. Ese es siempre el consejo del apóstol en todas las cartas. Cuando habla de los deberes, siempre está diciendo: mire, amados unos a otros, ayúdense mutuamente. Ese es el oficio de nosotros como iglesia, y mucho más como pastores, como siervos de Dios, como diáconos, como ayudantes en la iglesia, como parte del ministerio. Ayudar, servir a los hermanos. Venga, si no se deja, pues bueno, cuántas veces uno va y quiere ayudar, pero no, aquí estoy tranquilo en el mundo.
lo entregamos a la misericordia de Dios. Pero mira lo que dice, para terminarles, un último versículo, apúntelo hermano si quiere ahí, Efesios 4:7. Efesios 4:7. No deis lugar al acusador. No deis lugar al difamador. No dé lugar a ese insidioso, a ese calumniador, a ese malicioso, a ese que quiere hacer escándalo. No le dé lugar. Amén. Entonces entendamos pues que la función del diablo es esa. Y puede usar una persona para hacer su función. Siempre. Se ve mucho en nuestras iglesias, desafortunadamente. La gente haciendo escándalos en vez de... No quiere decir que se haga cómplice, no. Ayude al creyente para que pueda levantarse, ¿verdad? Que él se va a levantar, por si ama al Señor y si quiere la vida eterna, se va a levantar. Si entiende que así el Señor no lo puede entrar al reino de los cielos, pues va a hacer todo lo que va a seguir la línea y va a aceptar. Muchas gracias, mis hermanos, muchas gracias. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Recordemos orar por nuestra hermana Daisy, que el viernes la van a operar. Ya este viernes le van a hacer la operación y vamos a estar orando todos por ella para que le vaya bien, para que sea la mano del Señor actuando en los médicos y ella va a salir bien. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesucristo, gracias te damos por todo bien espiritual, por toda buena dádiva que viene de ti, por esta palabra que nos ayuda, que nos instruye, que nos hace, Señor, más cada día perfectos para refrenar nuestra lengua y refrenar todo nuestro cuerpo, Señor. Gracias por la asistencia tuya, Señor. Gracias por todo, Padre Celestial, por cada hermano, por cada hermana, por cada siervo tuyo, por cada pastor, por cada ministro, Señor, por cada ayudante, por cada diácono, todo. Gracias. Tu iglesia siempre será victoriosa. Entregamos, Señor, este día, Padre Celestial, y en todos tus hijos al cuidado tuyo, Señor, por nuestra hermana Daisy, sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. También quiero recordarles, hermanos, que este viernes pues tenemos oración. Dedique un tiempo en oración, ojalá de 10 a 11 podamos todos arrodillarnos, cada cual en su casa, y orar. Acuérdense que la oración es la actividad más importante del creyente. El Señor me lo bendiga. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Que tengan una feliz tarde. Amén.